Las primeras horas de aquella mañana de agosto en Las Vegas transcurrían con la calma habitual que antecede al despertar de la ciudad. Las calles aún semivacías ofrecían un breve respiro antes del tráfico intenso, y para muchos residentes ese momento representaba una oportunidad de rutina y tranquilidad. Entre ellos se encontraba Andreas Probst, un hombre de 64 años, retirado de su carrera en el ámbito policial, que había adoptado el ciclismo como una forma de mantenerse activo y conectado con el entorno urbano que ahora recorría sin prisa. Nada indicaba que esa salida, aparentemente común, se convertiría en el eje de uno de los casos más perturbadores que la ciudad recordaría en años recientes. Lo que comenzó como un trayecto cotidiano terminó siendo el punto final de una cadena de decisiones deliberadas que más tarde estremecerían a la opinión pública y abrirían un debate profundo sobre la responsabilidad penal de los menores de edad. Mientras Probst avanzaba por un carril destinado a bicicletas, dos adolescentes se desplazaban en un vehículo que no les pertenecía. Jesús Ayala, de 18 años, iba al volante. A su lado se encontraba Jade Samir Case, de 16, sosteniendo un teléfono móvil con la cámara activada. Lejos de tratarse de un desplazamiento casual, ambos jóvenes ya habían protagonizado una serie de maniobras peligrosas minutos antes, algunas de ellas registradas en video y posteriormente difundidas en redes sociales. Las grabaciones mostrarían más tarde un patrón inquietante: choques intencionales contra otros vehículos, conducción temeraria y risas constantes, como si todo formara parte de un juego sin consecuencias. En uno de esos episodios previos, un ciclista de 72 años fue embestido en otra intersección. A diferencia de lo que ocurriría después, esa persona logró sobrevivir y fue quien dio aviso inmediato a las autoridades, proporcionando un primer hilo del que tirarían los investigadores. Sin embargo, el hecho más grave estaba aún por suceder. Las imágenes captadas por el propio Case, según relataron los fiscales, muestran cómo el automóvil se aproxima de manera directa hacia Andreas Probst. No se trató de un desvío accidental ni de una distracción momentánea. El vehículo aceleró deliberadamente en dirección al ciclista, impactándolo con una fuerza que puso fin a su trayecto y a su vida en cuestión de segundos. El dispositivo que Probst llevaba consigo, un reloj inteligente, activó de manera automática una alerta de emergencia tras el impacto. Esa señal permitió a los servicios de seguridad localizar el lugar con rapidez. Para cuando llegaron, el daño ya era irreversible. La escena fue asegurada y de inmediato se inició una investigación que avanzaría con una velocidad poco habitual, impulsada por la existencia de pruebas digitales contundentes. En cuestión de horas, los detectives lograron rastrear el origen de los videos que ya comenzaban a circular en plataformas sociales. Las imágenes, grabadas desde el interior del automóvil, no solo documentaban el momento del atropello, sino también comentarios y expresiones que evidenciaban una actitud de burla y despreocupación. Aquello transformó el caso desde el inicio. No se estaba ante un hecho fortuito, sino frente a una conducta reiterada y registrada con plena conciencia. Las autoridades localizaron y detuvieron a Jesús Ayala y Samir Case poco después. Ambos fueron puestos bajo custodia mientras se analizaban sus teléfonos móviles. Lo que hallaron los investigadores amplió de manera significativa el alcance del caso. No era un solo incidente aislado. Había múltiples grabaciones que mostraban una secuencia de hechos similares ocurridos esa misma madrugada: automóviles sustraídos, peatones puestos en riesgo y comentarios que revelaban una alarmante falta de empatía. El material recopilado incluía no solo los videos grabados por los propios adolescentes, sino también registros de cámaras de seguridad urbanas, testimonios de testigos presenciales y reportes de llamadas de emergencia. Todo ello permitió reconstruir con precisión el recorrido del vehículo
y la cronología completa de los acontecimientos. Mientras el proceso judicial comenzaba a tomar forma, la identidad de la persona afectada cobró especial relevancia. Andreas Probst no era un ciudadano anónimo. Había dedicado décadas de su vida al servicio público como jefe policial en California antes de retirarse y mudarse a Nevada. Su trayectoria profesional, marcada por el respeto de colegas y subordinados, contrastaba de manera brutal con la forma en que su vida fue interrumpida. La noticia generó una ola de indignación que se extendió más allá de Las Vegas. Medios nacionales comenzaron a cubrir el caso, subrayando no solo la gravedad de los hechos, sino también la conducta de los implicados tras su detención. Esa atención se intensificaría aún más durante la primera audiencia judicial. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Familiares de Probst ocuparon los asientos reservados para las víctimas, esperando algún gesto de arrepentimiento o al menos de respeto. Lo que presenciaron fue todo lo contrario. Ayala y Case ingresaron escoltados y, según relataron periodistas presentes, se mostraron sonrientes, intercambiaron comentarios y realizaron gestos despectivos hacia los familiares del ciclista. Uno de esos gestos, dirigido a la hija de Probst, provocó una reacción inmediata tanto dentro como fuera del tribunal. La imagen de los adolescentes, riendo durante una audiencia por un hecho tan grave, se difundió rápidamente y generó un rechazo casi unánime. Analistas legales coincidieron en que ese comportamiento podría influir de manera negativa en cualquier intento de la defensa por solicitar indulgencia basada en la edad. La viuda de Probst asistió a la audiencia portando el reloj inteligente que él llevaba el día del incidente. El dispositivo, aún dañado, se convirtió en un símbolo silencioso del momento en que todo ocurrió. Su presencia reforzó la carga emocional del proceso y recordó a todos los presentes que detrás del expediente judicial había una familia enfrentando una pérdida irreparable. Los fiscales no tardaron en dejar clara su postura. Argumentaron que las pruebas demostraban una acción intencional, planificada y registrada por voluntad propia. Señalaron que la edad de los implicados no podía servir como escudo frente a una conducta de tal magnitud, especialmente cuando existía evidencia de repetición y de disfrute explícito de los hechos. Por su parte, los abogados defensores comenzaron a delinear una estrategia basada en el historial personal de los acusados. En el caso de Ayala, se mencionaron antecedentes de lesiones cerebrales y un entorno familiar problemático. Se solicitó una evaluación de competencia mental con la esperanza de atenuar su responsabilidad. Sin embargo, los fiscales respondieron que los videos mostraban coordinación, conciencia situacional y capacidad de anticipar consecuencias, elementos incompatibles con una supuesta incapacidad para comprender la gravedad de lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad seguía cada avance con atención creciente. Las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo justicia y cuestionando cómo dos adolescentes habían llegado a un punto de desconexión tan extremo. Sociólogos y expertos en criminología comenzaron a intervenir en debates públicos, señalando el papel de la cultura digital, la búsqueda de notoriedad en línea y la normalización de la violencia simbólica como posibles factores de fondo. La investigación continuó incluso después de las primeras imputaciones. Un gran jurado revisó las pruebas adicionales y amplió los cargos contra ambos jóvenes, sumando múltiples delitos relacionados con los hechos previos de esa madrugada. Jesús Ayala enfrentaría más de una decena de acusaciones, mientras que Jamir Case sería procesado por un número similar. Cada nuevo dato reforzaba la idea de que no se trataba de un arrebato momentáneo, sino de una secuencia de acciones conscientes que culminaron en la pérdida de una vida y en una herida profunda para toda una comunidad. La pregunta que comenzaba a dominar la conversación pública
ya no era si los responsables serían declarados culpables, sino cómo el sistema judicial respondería ante la combinación de juventud, evidencia abrumadora y una conducta que muchos consideraban incompatible con cualquier noción de arrepentimiento. Con las audiencias preliminares en marcha y la presión mediática en aumento, el caso de Jesús Ayala y Yamir Case avanzaba hacia una etapa decisiva. Las decisiones que se tomarían a continuación no solo definirían el destino de los acusados, sino que también sentarían un precedente sobre hasta dónde puede llegar la indulgencia cuando los hechos superan ciertos límites. Con la investigación ya consolidada y las pruebas acumulándose de forma contundente, el caso de Jesús Ayala y Yamir Case entró en una fase decisiva. Las autoridades habían logrado reconstruir, minuto a minuto, el recorrido de los adolescentes durante aquella madrugada de agosto, revelando un patrón de conducta que iba mucho más allá de un solo hecho grave. Se trataba de una secuencia continua de acciones peligrosas, documentadas por los propios implicados y respaldadas por registros tecnológicos independientes. Los fiscales presentaron ante el tribunal un relato detallado de casi una hora de desplazamientos ininterrumpidos en vehículos sustraídos. Durante ese lapso, Ayala y Case no solo pusieron en riesgo su propia integridad, sino también la de múltiples personas que transitaban por la vía pública. En varios de los videos recuperados se escuchaban risas, comentarios provocadores y expresiones que, según la acusación, evidenciaban una desconexión alarmante con las consecuencias de sus actos. Uno de los elementos más impactantes del expediente fue el testimonio del ciclista de 72 años que había sido arrollado con anterioridad esa misma mañana. El hombre logró sobrevivir y describió ante los investigadores cómo observó el vehículo aproximarse de forma directa, sin intento alguno de esquivarlo. Desde el suelo, tras el impacto, pudo ver cómo el automóvil se alejaba rápidamente. Su llamada de auxilio permitió a la policía establecer un primer punto de alerta, aunque en ese momento aún se desconocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A medida que avanzaban las audiencias, la conducta de los acusados continuó generando controversia. En varias comparecencias, Ayala y Case se mostraron despreocupados, intercambiando sonrisas y comentarios entre ellos. Estas actitudes fueron interpretadas por muchos como una provocación abierta al tribunal y, sobre todo, a la familia de Andreas Probst, que asistía a cada sesión con visible dolor. Durante una de las diligencias, se reprodujo audio captado dentro de un vehículo policial poco después de la detención de Ayala. En la grabación, el joven minimizaba la gravedad de la situación y expresaba la creencia de que estaría en libertad en cuestión de semanas debido a su edad. Para la fiscalía, ese material resultó clave para demostrar que no existía confusión ni desconocimiento, sino una percepción errónea de impunidad. Los abogados defensores insistieron en presentar a sus clientes como adolescentes con antecedentes difíciles, influenciados por entornos de riesgo y carentes de una guía adecuada. Argumentaron que el sistema debía priorizar la rehabilitación por encima del castigo prolongado. Sin embargo, cada intento de suavizar la imagen de los acusados chocaba con la contundencia de las pruebas visuales y con la frialdad mostrada en los registros. El juez a cargo del caso dejó claro desde el inicio que el comportamiento dentro de la sala también formaba parte de la evaluación general. En más de una ocasión, llamó al orden y recordó que el tribunal no toleraría gestos irrespetuosos ni actitudes desafiantes. Ese mensaje buscaba no solo preservar la solemnidad del proceso, sino también marcar una línea clara sobre las consecuencias de cada acción, incluso durante el juicio. Con el paso de las semanas, la estrategia de la defensa comenzó a modificarse. Ante la imposibilidad de desacreditar las pruebas, se optó por negociar un reconocimiento de responsabilidad. Finalmente, tanto Ayala como Case aceptaron su implicación en los hechos,
renunciando a un juicio conjurado. Esta decisión evitó una prolongación del proceso, pero no redujo el impacto emocional del caso. El momento más significativo llegó cuando se dio espacio a las declaraciones de impacto de la familia de Andreas Probst. Su hija tomó la palabra y se dirigió directamente a los acusados. Con voz firme, describió a su padre no solo como un exfuncionario respetado, sino como un esposo, un padre y un abuelo que había dedicado su vida al servicio y al bienestar de los demás. Preguntó, sin elevar el tono, cómo era posible que alguien pudiera reír ante una pérdida tan profunda. En ese instante, el ambiente en la sala cambió. Las sonrisas desaparecieron. Los gestos de suficiencia que habían marcado las primeras audiencias dieron paso a miradas bajas y silencios prolongados. Para muchos observadores, fue la primera señal visible de que el peso de la realidad comenzaba a imponerse. La fiscalía solicitó penas severas, argumentando que el caso representaba un nivel de gravedad que exigía una respuesta ejemplar. Señalaron que la edad no podía convertirse en una excusa automática cuando existía intención demostrada y reiteración de conductas peligrosas. El objetivo, explicaron, no era solo sancionar, sino también enviar un mensaje claro de protección a la comunidad. El tribunal coincidió con esa postura. En la sentencia final se estableció que ambos jóvenes cumplirían condenas extensas, con un período mínimo prolongado antes de poder aspirar a cualquier revisión de su situación. La decisión fue recibida con alivio por parte de la familia Probst, aunque también con la conciencia de que ninguna resolución judicial podía revertir lo ocurrido. Más allá del ámbito penal, el caso abrió otros frentes. La familia inició acciones civiles, buscando responsabilidades adicionales y planteando interrogantes sobre la seguridad vehicular y la facilidad con la que ciertos modelos pueden ser sustraídos. Al mismo tiempo, comenzaron una campaña pública para promover cambios en la legislación juvenil, especialmente en casos que involucren conductas extremas. El debate se trasladó a la esfera social. Expertos en educación y psicología analizaron el rol de las redes sociales y la grabación constante como factores que pueden distorsionar la percepción de la realidad, especialmente en personas jóvenes. La búsqueda de atención, la viralidad y la falta de límites claros fueron señaladas como elementos que contribuyen a una peligrosa normalización del daño ajeno. En Las Vegas, el nombre de Andreas Probst pasó a representar algo más que una estadística. Se organizaron actos conmemorativos y recorridos simbólicos en bicicleta para honrar su memoria. Colegas de distintas partes del país destacaron su legado profesional y humano, recordándolo como un líder cercano y comprometido. Para Jesús Ayala y Shamir Case, el proceso concluyó con una realidad muy distinta a la que parecían anticipar en un inicio. La idea de una salida rápida se desvaneció por completo. Lo que comenzó como una serie de acciones grabadas sin reflexión, terminó definiendo el rumbo de sus vidas durante décadas. El caso dejó una marca profunda en la comunidad y se convirtió en un ejemplo recurrente en debates sobre justicia juvenil, responsabilidad y límites. También evidenció el poder de la evidencia digital, capaz de documentar no solo los hechos, sino también las actitudes y motivaciones detrás de ellos. Al final, el tribunal cerró el expediente con una conclusión clara. La edad puede explicar ciertos comportamientos, pero no los justifica cuando existe plena conciencia del daño causado. La resolución no devolvió a Andreas Probst a su familia, pero estableció un precedente firme sobre las consecuencias de cruzar ciertas líneas. Hoy, mientras la comunidad continúa su proceso de sanación, este caso permanece como un recordatorio incómodo de hasta dónde puede llegar la desconexión humana cuando la empatía se pierde y todo se convierte en contenido. La justicia habló con claridad y su mensaje sigue resonando más allá de las paredes del tribunal.
Si este reportaje te ayudó a comprender mejor los hechos y sus implicaciones, apoya con un like, suscríbete y deja tu comentario. Tu participación permite seguir profundizando en casos reales que exigen memoria, análisis y reflexión colectiva.